Nación 321 se forma con el espíritu de la intención de Manuel Arroyo, que es el director, el presidente del Grupo Lauman, de ofrecerle a los mexicanos la mejor plataforma de política digital que hubiera en este país. Esa era su intención desde varios años antes. Habíamos platicado con él, Tania Soto y yo, que habíamos hecho antes algunos otros proyectos relacionados con este segmento, y cocinábamos qué era lo que realmente valía la pena hacer para cumplir con ese objetivo. Debo de decir que mi primera impresión era que ante tantos medios de comunicación, ante tanto ruido, ante tanta oferta, no valía la pena lanzar algo que fuera igual a los otros medios. En México hay mucha inercia. Todos los medios escriben igual, todos son igual de aburridos, nadie propone nada, todos son especializados. Si no leíste el periódico ayer, no lo entiendes hoy. Los periodistas acaban mimetizándose, así como los reporteros de deportes acaban hablando todos como el perro Bermúdez, y los reporteros de economía acaban vistiéndose como empresarios, así los reporteros de política generalmente acaban hablando como diputados, como senadores, con palabras que nadie entiende, a veces ni ellos. Entonces, ante esa inercia de los medios de comunicación, decidimos que lo que más valía la pena era apostar por la innovación, por las nuevas maneras de comunicarse que en México no se estaban haciendo. Y el foco fundamental tenían que ser los jóvenes, que son quienes están más abiertos a la innovación y a las formas distintas de comunicarse, que ya lo estaban haciendo en otros segmentos. Sin embargo, la hipótesis original era: a los jóvenes en México no les interesa la política, no nada más en México, en el mundo. Después de el Brexit, después de Colombia, ya con el ascenso, todavía no ganaba, pero ya con lo que se preveía con Donald Trump, que parecía un chiste y ahora ya es presidente desde hace un ratito, se jugaba una serie de prejuicios alrededor de la generación millennial. Generalmente venían esos prejuicios de estudios no realizados en México, porque nunca se había hecho en México un estudio serio acerca de quiénes eran y qué querían los millennials, sino de estudios de Estados Unidos, de Europa, que, para resumir, decían que a los millennials no les interesaba nada que no fuera su smartphone, que no fuera a buscar Pokémones, que no fuera que los apapacharan, y que prácticamente era una generación, además de que era una generación perdida, era una generación que era como una plaga, como una destructora de todo. Los encabezados de las noticias decían: millennials destruyen la industria del transporte, millennials destruyen la industria del turismo, millennials destruyen la... Bueno, era una plaga, ¿no? Y si nos quedamos con esa percepción y no entendemos primero qué son los millennials en México y luego qué quieren, pues primero nos cerramos a las posibilidades de entender a una generación que es la más relevante en términos de formas de organizarnos en México ahorita, y también a una de las partes, quizá la más importante, del padrón electoral, de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral. Arriba del 40% de la lista nominal de los votantes de las pasadas elecciones son millennials. Entonces, por lo menos en número, era una generación importante. Pero teníamos que saber qué era ser millennial en México. Ser millennial en México no necesariamente se reduce a tener Wi-Fi de alta velocidad, a tener un smartphone de última generación, porque los millennials para nosotros son los nacidos entre 1980 y 2000, independientemente de sus características socioeconómicas o de sus capacidades de acceso a la tecnología. Hay millennials con un smartphone, con el nuevo iPhone, pero también hay millennials en la Sierra Tarahumara, y también hay millennials campesinos, y también eran millennials los jóvenes de Ayotzinapa, que desaparecieron según todas las investigaciones porque quién sabe por qué, no sabemos dónde está, ¿no? También eran parte de la generación millennial. Entonces, en México ser millennial no se reduce a tener o no tener un celular con el que comunicarse. Para poder entender mejor y no dejarnos llevar por nuestros prejuicios, ni porque mi primo y mi hermanito y mi sobrino son millennials y resulta que nada más por eso yo catalogo a todos los millennials como quiero catalogar a mi sobrino y a mi hermanito, hicimos
una encuesta nacional dirigida por Alejandro Moreno, que sin duda es el encuestador con más reputación en México y el que mejor puede entender a los grupos en términos de opinión pública y de formas de pensar en el país. Y debo de confesar que en la primera encuesta que nos entregó, donde nos decía a los millennials sí les interesa la política, sí quieren salir a votar, sí saben quiénes son los aspirantes a la presidencia. Estoy hablando del 2016, cuando había como 25 aspirantes a la presidencia, ¿no? Todavía estaba Margarita Zavala en el PAN, todavía en el PRI había como 8, todavía no había Frente, todavía había muchos que aspiraban y que era más difícil saber quiénes eran que en las campañas. Y sorprendentemente a los millennials ya desde ese momento les interesaba y conocían a estos personajes, entonces ahí nos decía algo. Hicimos una segunda encuesta nacional para entender si la primera nos había dado toda la información o si estaba de alguna manera incompleta. La segunda encuesta que hicimos confirmó lo de la primera, y la primera noticia que publicamos en Nación 321 el 24 de octubre del 2016 fue los millennials definirán al próximo presidente de México. Eso en ese momento parecía una cosa de locos y una cosa que se iba a caer muy rápido porque no había sustento. La verdad es que no nos hubiéramos atrevido a decirlo si no hubiéramos estado seguros de que ya en ese momento había este interés, y a partir de ese momento y hasta las elecciones del 2018 documentamos, fuimos, además de ser los pioneros en poner esta información en la mesa, documentamos esa intención de cambio y el poco miedo que tenía y que tiene la generación millennial al cambio, su involucramiento político y lo que acaban de hacer en las elecciones de este año. No nada más los millennials, un grupo de más de la mitad de la población mexicana, pero donde los millennials tuvieron una participación fundamental, no solo con votar, sino con las nuevas formas de comunicación y de hacer política. Entonces ahí empezamos Nación 321 con pues una serie de aspectos rigurosos académicos como ese, y también con lo explosivos que fueron muchos de los videos que empezamos a publicar en ese momento y por los que mucha gente nos empezó a conocer desde ese tiempo, en el que, insisto, a los medios de comunicación les daba un miedo tremendo que se fuera a enojar el secretario, el presidente, el diputado. ¿Cómo es posible que alguien se atreva en un medio de comunicación a poner a cantar Luis is Back con Luis Videgaray cuando regresó después de un tiempo que estuvo fuera de la política? ¿Cómo se atreven a hacer un meme con el presidente, ¿no? ¿Cómo se atreven a hacer un meme con los posibles candidatos? Bueno, decidimos en Nación 321 apostar al humor sin que eso le quitara el rigor periodístico. Nos reímos con los políticos, no nos reímos de los políticos. Esto no es un sitio que tenga la intención de hacer sátira superficial. Tiene la intención de llamar la atención de los jóvenes, sobre todo, y de que una vez que llamamos la atención, encuentren que en este medio hay información hecha por periodistas, rigurosa, formal, cero fake news y con una calidad y una innovación que hoy puedo decir que no tiene ningún otro medio de comunicación en México. ¿Qué fue el costo operativo de eso? Porque convencer a un directivo que también tal vez no es millennial y le presentas un proyecto que es para jóvenes y que le dices vamos a hacer chistes con el secretario de Educación o con el secretario de Gobernación o vamos a hacer no sé, una sección llamada PGfobia, que esta estuvo muy buena. Cualquier tipo de formato que le hayan presentado, ¿cómo convences a un directivo? ¿Y cuál fue ese gasto operativo? Porque, me dices, empiezan en marzo, en octubre. Pero, partimos de crearlo a hacerlo. Yo creo que la respuesta la tuvo Manuel Arroyo con una frase que nos dijo y con lo que cerramos el trato de hacer el proyecto, que fue: ustedes son los que saben cómo hacer esto. Yo quiero hacerlo, confío en ustedes y ustedes sabrán. O sea, en un medio de comunicación lo más importante es la libertad. El profesionalismo, saber que la persona que está dirigiendo un proyecto tiene conocimiento y sabe cuáles son las líneas de acción, pero la libertad es fundamental. Entonces, Manuel Arroyo entendió muy bien ese
objetivo de cualquier marca, lo ha entendido desde antes con el financiero, pero en particular con esta marca, que efectivamente podía ser algo distinto, algo menos formal, algo en lo que apuestas y no sabes hacia dónde va a moverse el espectro, pero lo más importante es la confianza. Entonces, en el momento en que el señor Arroyo dijo, ustedes son los que saben hacerlo, ustedes háganlo como lo tienen que hacer, como lo que crean que lo tienen que hacer, pues ahí se cerró el trato. Eso no implica que no esté involucrado en la concepción de la marca, al contrario, él es una persona muy conocedora de los temas y siempre está muy interesado dándole impulso, pero no fue complicado. Con un visionario no es complicado hacer una negociación de este tipo, porque de lo que se trata es de apostarle a que las cosas se muevan, se transformen, y eso no sucede cuando la forma de ver las cosas es anquilosada y en la inercia que estaba yo diciendo hace rato. O sea, convencer a un directivo de un medio de comunicación tradicional de esto, pues eso sí es difícil. Por eso las televisoras tienen tantos problemas, por eso muchos periódicos tienen muchos problemas, por eso se cree, y ahí respondo a tu segunda pregunta, por eso se cree que los portales de internet y que las cosas de noticias se pueden hacer de un día a otro. Hay mucha gente que cree eso. A Nación 321 le han copiado muchísimas personas después de haber lanzado la marca, obviamente, creyendo que es muy fácil, que se trata de hacer un meme, se trata de hacer un video chistoso, se trata de ponerle musiquita. Ojalá se tratara de eso. No se trata de eso. Se equivocan quienes creen que hacer una marca como Nación 321 se trata de hacer chistes, o se trata de ponerle musiquita, o de ser millennial. Voy a poner un emoji porque los millennials son bien pendejos, entonces les voy a poner algo para que se diviertan. No, los millennials son la generación más informada, más interconectada y por lo mismo la más crítica en la historia de México. Entonces más nos vale tener un medio de comunicación a la altura. Entonces cuando te das cuenta de que tu foco es el que te pone la vara más alta, pues más te vale que apuestes, que confíes y que inviertas. Pero creo que cualquier inversión es menor si se considera el impacto, por lo menos, que esta marca logró tener en tan poco tiempo. ¿Quién es tu competencia? Me dices, no quiero que ¡No hay! No, pero lo mencionas, o sea, no si te, tú la mencionas, bueno, es porque los hay. que quieren ser mi competencia, pero Bueno, no hay. ¿quiénes son los que quieren ser tu competencia? Bueno, pues hay muchas personas, hay muchos medios que quieren ser competencia, pero no hay. ¿Por qué no hay? Dime uno. A ver. No hay. No Bueno, hay. A ver, uno que ¿quién quiera es ser mi tu competencia? A ver. O descríbela mejor. Te voy a decir, Vamos a te voy a ver. decir. ¿Quién puede ser competencia de un medio que es completamente distinto a todos los demás? Puedes intentar competirle con las reglas del pasado a un medio que es innovador, pues puedes intentarlo, pero que lo consigas es otra cosa. Puedes creer que, insisto, haciendo chistes, poniendo emojis, poniendo musiquita, ya lo lograste. La verdad es que hoy en día es muy interesante ver que el fenómeno de Nación 321 no encuentra un espacio de competencia real. Diríamos, un portal de política, pues no es solamente un portal de política. Un programa de televisión, pues hacemos un programa de televisión para la gente a la que no le gusta ver la televisión, por ejemplo. Entonces, ni siquiera la televisión podría competir contra el programa que hacemos nosotros, porque es una cosa completamente diferente a lo que haría cualquier televisora, por más recursos, por más años, por más capacidad que tenga de producción. Entonces es muy difícil encontrar cuál es el competidor de Nación 321. Si lo ves en términos de tráfico, si lo ves en términos de ventas, pues es otra cosa, pero que compitan directamente como concepto, por lo menos yo no encuentro quien esté a ese nivel. ¿Qué es algo que no te hayan preguntado nunca? Algo que no me hayan preguntado nunca. ¿Y que quisieras que te preguntaran? Y que yo quisiera que me preguntaran. Esto es como el meme de todo mundo me dice, ajá, pero no me... Ajá. pero nadie me manda un regalo, nadie me da un abrazo, ¿no? Viene de ahí. Vamos a hacerlo. Fíjate así. que no sé. Todo el mundo te dice, todo pero mundo nadie me te pide. Vamos a ponerlo en ese contexto. Es más, así hazlo.
A ver, pero deja de pensarlo, porque pues tampoco es que... ¿Qué será? Pues es que más bien esto, todo el mundo me dice y ahora todo el mundo me dice y a qué hora está el siguiente video y la siguiente noticia y nadie nos manda una chela para inspirarnos, ¿no? Y para trabajar. Yo creo que nosotros no necesitamos que nos ayuden, necesitamos que la gente nos comparta, nos vea, nos quiera y ya con eso tenemos, pues toda la gente nos dice, ¿a qué hora sale el siguiente video? ¿Cómo es posible que todavía no publicas? ¿A qué hora viene lo que... Espérame, pues, ayúdame y haz uno tú también y mándamelo y aquí lo vamos viendo, ¿no? Pero no es tanto eso, yo creo que más bien es pues ayúdanos a crear el medio que ustedes quieren ver, ¿no? Eso es algo interesante, ya más allá del chiste, cuando a todo el equipo lo contratamos y cuando hacemos las reuniones de la mañana donde planeamos el día, siempre el reto es hacer el medio de comunicación que tú quisieras consumir. O sea, somos muy buenos para criticar lo que no hacen otros sin aportarle a esa crítica cómo hacer algo que sí esté bien hecho. Entonces, en Nación 321 nuestra primera regla es haz el medio que quisieras ver, ¿no? Y ese es nuestro secreto quizá para crear un medio que no nada más nos guste a nosotros, sino que también le guste a los demás. Entonces, no sé si hay algo que quisiera que me preguntara. Y en los políticos, si fuera ese meme, ¿qué es lo que siempre te piden o siempre salen con? Y tú quisieras que no te dijeran eso o algo muy específico. De todos, ¿eh? Sí. Los políticos siempre nos piden que hablemos bien de ellos, pero nunca nos traen sus promesas cumplidas. Pues sí, a ver, pero es que ojalá pudiéramos dar noticias positivas todos los días. Yo sería muy feliz de hablar de cómo a este país le está yendo bien, cómo estamos creciendo, cómo está reduciendo el desempleo, cómo ya no hay asesinatos, o sea, dar buenas noticias es lo que yo más quisiera en un medio de comunicación. Lamentablemente hay cosas que hay que decir en el país, entonces, que no son buenas. Entonces nuestro trabajo también es decir esas cosas. ¿Qué más diera yo por decir que las cosas funcionan? Pero a veces hay cosas que no funcionan y más nos vale decirlas para que las podamos ver y arreglar. ¿Alguna noticia, dato, algo que ustedes hayan develado, que digan, es nuestro, salió de nosotros, no salió de nadie más, y por eso yo me siento orgulloso? Pues nos sentimos muy orgullosos de haberle dicho al mundo que los millennials importaban. A mí me parece que contradecir la opinión generalizada de que los millennials no están interesados en la política y no quieren participar, contradecirla, comprobarla y que la realidad además demuestre que efectivamente fue así, pues yo creo que es uno de los grandes orgullos y grandes banderas que hemos puesto en la mesa. El 19 de septiembre del 2017, después del sismo, mucha gente decía, miren, sí es cierto, a los millennials sí les interesa salir a ayudar a sus vecinos que están damnificados. Qué raro, ahora sí salieron los millennials. No, espérame, te lo dije desde octubre del 2016 y no solamente es un episodio de tragedia, es un trabajo constante. Entonces yo creo que ese es uno de tantos temas que podríamos decir, pero quizás sea uno de los más importantes. Algo que me puedas revelar que si no sea secreto industrial. Ajá. Pues mira, vamos a lanzar podcast en Spotify, vamos a ser el primer medio de comunicación en México de noticias que tenga un podcast en Spotify. Eso es algo que no te debería estar diciendo, pero que te estoy diciendo porque me estás presionando. Vamos a hacer... Bueno, es el trabajo que tienes que hacer uno. Está muy bien, es el trabajo que tienes que hacer. Tenemos unas sorpresas muy interesantes en video hacia el final del año también, que tienen que ver con la nueva forma también de consumir el video en Facebook. En un párrafo, ¿cómo describes Nación 321? ¿Qué es?
Nación 321 es una multiplataforma de noticias, de infoentretenimiento, de Smart News, pionera en estudiar el voto millennial en México y la más innovadora en términos de formatos, de presentación de información y de apertura a las audiencias que demandan una nueva forma de comunicarse. ¿Y qué es lo que no es? No es un medio aburrido, no es un medio inercial, no es un medio mimetizado con las fuentes, no es un medio de las fuentes, es un medio de las audiencias, de los ciudadanos. No es un espacio donde vas a leer lo mismo que leas en otros medios, no es un lugar donde puedas encontrar un boletín de prensa chafa, no es un lugar donde vayas a encontrar fake news, no es un lugar donde vayas a encontrar chistes baratos o superficiales, no es un espacio donde tenga cabida el no rigor periodístico. Si decimos ni soft ni hard, mejor smart, que es una combinación de los dos. Cuando decimos hard news, nos aburrimos antes de terminar de decirlo. Cuando decimos soft news pensamos en la cosa más frívola, ¿no? Pero cuando combinamos las dos cosas y le damos un toque inteligente, nuestro concepto es el de smart news, de cómo una misma persona puede estar con sus dos lados del cerebro activados y no necesariamente solo pensando en la carrera de Fórmula 1 del fin de semana, ni solamente pensando en la iniciativa que acaba de entrar al Congreso. Los seres humanos somos multifacéticos, tenemos intereses amplísimos. Lo mismo vemos el arranque bingeamos la serie Netflix, que estamos al pendiente de si ya tomó posesión el nuevo presidente. Entonces, pues ese es nuestro perfil también en Nación 321. Ahora, ¿en qué se convierte o qué es Nación 321? Nación 321 lo que hace es expandirse, es decir, buscamos que el concepto de esta marca esté primero en permanente transformación, porque de verdad no es una frase de mercadotecnia decir que estamos todo el tiempo en busca de qué más queremos hacer dentro de nuestros conceptos, pero también en cómo podemos ampliarnos, y estamos buscando abrir temáticamente también el espectro informativo en el que estamos situados. Nos concentramos en el tema político durante los últimos 2 años porque ese es el tema más importante para nuestro país y lo fue durante los 2 años pasados. Sin duda alguna, todo el sexenio de este presidente, que es tan atípico, nos va a tener muy interesados en cómo se logra la cuarta transformación que le ha ofrecido a este país, pero independientemente de lo que haga el gobierno, también los ciudadanos y los artistas y los deportistas y los empresarios y los estudiantes y los activistas y toda la gente en este país está haciendo algo por transformarlo. Entonces vamos a estar muy atentos no nada más de lo que haga el gobierno, sino también lo que hagan otras personas, y eso es todo lo que voy a decir acerca de la expansión de Nación 321 por ahora. Si me vienes a entrevistar en diciembre, con todo gusto te digo más detalles. Bueno.